Nueva semana, nuevo libro. Estados Unidos otra vez, después de la Segunda Guerra Mundial. Una novela que fue un escándalo en su momento por la descripción cruda de la homosexualidad de la época. Pero hoy vamos a verla desde otro punto de vista, la obsesión. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Introducción. A veces el mayor enemigo del amor no es el rechazo, sino la obsesión por un recuerdo. ¿Qué haces cuando tu único deseo es revivir un instante perfecto del pasado, aunque eso signifique no vivir con plenitud tu vida en el presente? No hablamos del dramón de la salida del armario, ni del lloriqueo por el amor no correspondido de instituto. Hablamos de una fijación, de la búsqueda de un fantasma. Muy buenas a todos, bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés. Hoy vengo con una novela que escandalizó a la América de 1948, La ciudad y el pilar de sal, de Gore Byron. Un libro que rompió molde al retratar una aventura amorosa entre dos chicos atléticos y normales y la vida de uno de ellos, pero que esconde una obsesión. Yo no soy filólogo, soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena. Vamos a verlo. Los personajes, el cazador, el fantasma y los espejos. En esta novela hay 4 personajes clave que dibujan el mapa de la obsesión de Jim. Primero, Jim Willard, el protagonista, un joven sureño, campeón de tenis, de apariencia inmaculada y masculina. Jim no se considera un marginal, se ve a sí mismo como un hombre normal al que simplemente le gustan los hombres, o más bien, un solo hombre. Su vida entera se congela en un instante del pasado y su única motivación es recuperar lo que perdió. Segundo, Bob Ford, el objeto de esa obsesión. El mejor amigo de Jim, alto, de ojos azules y pelirrojo, popular con las chicas. Bob es el catalizador de la sexualidad de Jim, pero a diferencia de este, para Bob su encuentro fue solo una experiencia de juventud. Bob tiene otros planes, le gustan las mujeres y quiere ver mundo. Tercero, Ronald Shaw, un famoso actor de Hollywood. Jim se cruza con él en su periplo por Los Ángeles. Shaw es un hombre homosexual que vive en el armario por la hipocresía de la industria. Es el novio de América. Para Jim, Shaw no es más que un reflejo de lo que desprecia, un hombre acomplejado, mayor y sin la frescura de Bob. Y cuarto, Sullivan, un escritor que viaja a Hollywood para escribir un guión y que abandona la ciudad en cuanto este trabajo termina. Sullivan encuentra un placer siniestro en su propio dolor. Está obsesionado con el fracaso, tanto en su vida privada como profesional. Su interés por Jim radica en la alta probabilidad de fracaso. La trama: el periplo de un hombre obsesionado. ¿Es posible que hubiese estado esperando años para reunirse con alguien a quien solo le interesaban las mujeres? No. Arrojó de sí ese pensamiento. Bob tenía que ser bisexual, aunque solo fuese porque nadie podría haber sido un amante tan perfecto en aquella ocasión única, y después cambiar tan drásticamente. Jim se tranquilizó, y como quiso creer que nada había cambiado, nada cambió en su mente. Hizo planes para volver a Virginia tan pronto como pasase el verano, y reanudar su vida a partir del punto en que la dejó aquella noche de verano hacía ya 7 años. La historia empieza en Virginia. Jim y Bob pasan un fin de semana en una cabaña abandonada en el río. Allí, entre el baño desnudo y la fauna salvaje, tienen su primer encuentro sexual. Para Jim, esto es el inicio de una comunión absoluta. Para Bob, es una despedida antes de liarse en la marina. Bob se marcha, dejando a Jim anclado en ese verano. Incapaz de aceptar que Bob ha seguido con su vida, Jim emprende un viaje desesperado por todo el país para encontrarlo. Primero, se embarca como marinero, buscando en cada puerto el rostro de Bob. Llega a Los Ángeles, donde se dedica a dar clases de tenis y a través de ellas conoce a Ronald Shaw, el actor. Shaw le ofrece estabilidad y lujos, pero Jim lo usa y lo rechaza. No soporta la debilidad de Shaw y su forma de ser, porque no encaja con la imagen viril que ha idealizado de Bob. La obsesión de Jim es tal que rechaza cualquier posibilidad de construir una vida propia. En una fiesta organizada por Ronald,
Jim conoce a Sullivan, con el que empieza una relación a espaldas de Ronald. Este y Jim terminan su relación y el protagonista empieza una aventura con Sullivan. Viajan a Nueva Orleans y a México con una amiga de Sullivan, María, de la que Jim se siente atraído y con la que intenta ser normal. Más tarde, Sullivan y Jim se trasladan a Nueva York. Sullivan le introduce en el ambiente homosexual neoyorquino, pero Jim mira ese mundo con asco y desprecio. Jim, y por extensión los personajes principales, sienten un casi desprecio absoluto por los hombres homosexuales amanerados. Jim se considera distinto a ellos. Él es un macho, le gustan los deportes y no tiene modales afeminados. Desprecia a las locas porque le recuerdan la estigmatización de la que quiere huir, evidenciando un profundo problema de homofobia interiorizada. Finalmente, tras años de búsqueda, Jim se encuentra con Bob en el pueblo. Conoce a su mujer y a su hija, pero el Bob real ya no es el adolescente de la cabaña. Ambos pasan un fin de semana en Nueva York, pero la ilusión se rompe en un encuentro trágico y violento. Jim se da cuenta, ya que ha perseguido un fantasma, que el Bob que él amaba no era el Bob real. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer La ciudad y el pilar de sal? Primero, por su valor histórico. En 1948, Vidal hizo algo inédito: retratar a dos homosexuales no como monstruos decadentes ni como seres patéticos, sino como jóvenes estadounidenses corrientes, atléticos y patriotas. Fue un golpe a la moralidad de la época. Segundo, por el retrato de la obsesión. Vidal no pinta un cuadro romántico, pinta una enfermedad. La ceguera de Jim, incapaz de ver que Bob es un recuerdo. Es un estudio psicológico muy logrado sobre cómo el deseo no correspondido puede pudrir el alma. Y tercero, por el reflejo de la sociedad de la época, de la hipocresía hollywoodiense y neoyorquina. ¿Por qué podría no gustarte? Pero vamos con las pegas, y este libro por supuesto también las tiene. La principal es que Jim es un protagonista inocente y malvado a la vez. Inocente porque sigue pensando que el amor por Bob es distinto al amor entre otros hombres que ve a su alrededor. Y malvado porque no ama a nadie, pero los utiliza. Es algo arrogante y rechaza a quienes no encajan en su ideal de masculinidad. Además, el tratamiento de la homosexualidad está muy marcado por su época. La visión de que solo hay dos polos, el macho viril y la loca amanerada, puede resultar hoy en día anticuada y ofensiva para muchos lectores. Es lo que hoy en día llamaríamos promofobia. Y por último, el tono general de la novela es frío y distante. Vidal observa a sus personajes como insectos bajo un microscopio. No esperes calidez emocional ni redención. Espera cinismo y tragedia. Conclusión. En resumen, La ciudad y el pilar de sal es una novela fascinante como documento histórico y como estudio de la obsesión. No es un libro cómodo, y su protagonista lo es, pero es una lectura necesaria para entender la evolución de la literatura gay. Para mí merece la pena leerla, aunque solo sea para chocar con la dureza de su protagonista. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Palomo Cojo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la obsesión por un ideal del pasado siempre termina destruyendo el presente? Deja un comentario aquí abajo que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos leyendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y disfruta de un buen libro. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay.